Yo te extrañaba. Paz de Cristo, mis hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos el día de hoy? Vamos a continuar con nuestra serie Superando la Crisis. El tema que nos convoca el día de hoy se titula Enfrentando la Defunción. Recordemos que estamos en un cuerpo, ¿verdad?, corrompible, en el cual, si hay algo cierto, un día vamos a morir. Esa es, ¿verdad?, parte de lo que es, ¿verdad?, biológicamente, ¿verdad?, el cuerpo humano. Un día se puede enfermar, puede pasar algo, ¿verdad? Y de acuerdo a lo que nosotros creemos, el Señor tendrá el tiempo indicado en el cual nosotros partiremos. Para eso vamos a hacer una pequeña oración, hermanos, y vamos a continuar con este tema. Señor, en esta hora estamos delante de tu presencia, Dios mío, dándote las gracias por esta palabra, Señor, que lejos de desanimarnos nos da ánimo, Señor. No importa el tema, Señor, no importa la situación, no importa, Señor, lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, siempre ha sido una llave de esperanza, Señor, una llave de luz, Señor. Padre, ciertamente no es esa luz al final del túnel, como lo describen muchas personas, Señor, que han tratado de definir la muerte, Señor, como algo pasajero, Señor. Sin embargo, Padre mío, en este momento estamos tratando de hablar tu palabra, Señor. Padre, que no sean mis palabras, Señor. Usaré la Biblia, Señor, tu palabra viva, Señor, en la cual trataré de explicar, Señor, abiertamente lo que tú, Padre mío, dices acerca de la muerte, Señor. Gracias, Dios mío. Bendice, Padre mío, cada persona que nos escuche. Bendice a cada alma, Padre, que tenga acceso a esta información, Señor. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? Amén, hermanos, pues vamos a explicar el tema. Nuestra base bíblica se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 12, en el verso 23 y 24. A la letra dice: y él respondió, viviendo, dice, más ahora que ha muerto. Ese es el verso 23, perdón, había leído el 22. Dice, y más ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Dice, y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual amó a Jehová. Recordemos la historia de cómo el rey David enfrenta la muerte del primer hijo que tuvo con Betsabé. Ciertamente sabíamos la historia, ¿verdad?, de cómo la situación había llegado, ¿verdad?, a ese punto. La situación aquí está hablando de algo que el rey David estaba sintiendo en cuestión de la pérdida de un hijo, su primer hijo, de una mujer que él se había enamorado de ella, ¿verdad? Habla la palabra de que este muchacho enfermó y murió. Durante la enfermedad del rey David buscó a Dios, estaba en ayuno, estaba en oración, ¿verdad? Ciertamente yo pienso que cualquiera de nosotros haría lo mismo, ¿verdad? En un momento de aflicción, en un momento de desesperación en la cual no sabemos qué hacer, ¿verdad? Cuando está una enfermedad mortal tocando la puerta. Ciertamente estamos viviendo un tiempo en el que muchas personas, ¿verdad?, han muerto, muchos están enfermos con esta situación del coronavirus, ¿verdad? Estamos, todo el mundo, ¿verdad?, de cierta forma hay una pregunta que resalta en el corazón del hombre. ¿Y si me pasa? ¿Y si muero? ¿Y si esto sucede, verdad? Son temores, ¿verdad?, que a todo mundo de cierta forma nos llega a tocar el corazón. Estamos hechos, dice la palabra del Señor, de un espíritu, de un alma y un cuerpo. Lo volveré a explicar. El espíritu es el soplo de vida que Dios puso en nosotros, ¿verdad? Es ese espíritu que nos da, es como la batería del carro, el que le da
el choque de electricidad y que permite que nuestro corazón esté funcionando perfectamente, que bombee corazón, lleve oxígeno a nuestras células y nos dé vida. Esa es la función de lo que es el espíritu. Cuando puso el Señor soplo de vida sobre Adán, dice que él era puro polvo, ¿verdad? Pero cuando él puso soplo de vida en ese cuerpo que estaba inerte, cobró ánimo. En este caso, ¿verdad? Eso es el espíritu. El cuerpo es esta parte, ¿verdad? Que también le corresponde a Dios. Dice el Señor que es templo del espíritu. Es donde habita la vida. Es donde habita su presencia de Él. Dice el Señor que Él quiere habitar en todos los cuerpos, ¿verdad? De las personas. Es por eso la importancia de cuidar nuestro cuerpo, ¿verdad? La tercera parte es el alma. El alma está involucrada con el libre albedrío del hombre. ¿Qué quiere decir el libre albedrío? Es libertad de creencia. Puedes hacer de acuerdo a lo que tú creas o no creas. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que es importante que el hombre entienda que el hombre es finito, el Señor es infinito. Nosotros tenemos una etapa en la cual vamos a vivir nada más y vamos a morir. Si algo estamos seguros es eso. Pero el alma, ¿verdad?, es la que se corrompe, el alma es la que se enferma. El alma es como un traje limpio que Dios puso en el hombre, pero que a lo largo del tiempo se va ensuciando, se va manchando, se va llenando de pecado, de situaciones, ¿verdad?, que nos alejan cada vez más de Dios. Pero el Señor por eso vino a morir en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para limpiar y salvar nuestra alma, para limpiar esa parte que nosotros no podemos. Pero tiene que ser la voluntad de uno la que dé ese paso de fe, la que nosotros podamos decir, Señor, te entrego mi alma, te entrego mi vida, te entrego todo lo que soy. Y de esa forma el Señor pueda hacer algo. Porque ciertamente todos, dice el Señor, ¿verdad?, que en algún momento vamos a morir. Si el Señor no viene de acuerdo a lo que nosotros estamos predicando, ¿verdad?, en el tiempo que vivamos, ¿verdad?, ciertamente vamos a lo que en este mundo se llama muerte, ¿verdad? Nos van a enterrar, ¿verdad?, en un panteón. Vamos a ir a algún lugar. Ese es lo natural, ¿verdad?, biológicamente hablando. Pero nuestra fe nos indica que hay algo más acerca de todo esto. La muerte es solamente un tránsito, es un pequeño lugar, ¿verdad? No es el final de todo. La muerte yo lo defino como es el principio de algo. El rey David acababa de enfrentar la muerte y era algo difícil, era algo muy complicado para él. Él no sabía, ¿verdad?, en su corazón, ¿verdad? Él tenía el sentimiento, pero guiado por el Espíritu Santo le hace decir estas palabras, ¿verdad?, de que ciertamente cuando ya está muerto ya no se puede hacer nada. Dice el Señor, ciertamente, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Dice, si alguno oye mi voz, dice, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dice la palabra del Señor que cuando Él toca la puerta, imagínense, es un toquido, ¿verdad? Es un toquido que está haciendo el Señor. Ponga la mano en su corazón y se dará cuenta que es como un toquido. Cuando ese toquido se pare, cuando ya no lo sienta más, cuando ya no lo escuche más, ciertamente esa persona ya habrá muerto. Ya no habrá ese soplo de vida ahí. El Señor habrá levantado el espíritu de vida que dio. Habrá dejado el cuerpo, ¿verdad?, el lugar de habitación. Pero aquí viene el problema, de acuerdo a la palabra de Dios. Según Ezequiel capítulo 18, verso 20 dice, el alma que pecare, esa morirá. Ciertamente hay dos tipos de muerte, una muerte física y una muerte espiritual. La muerte física nos separa de la vida, nos separa de las familias, nos separa de los seres queridos, nos separa de todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con nuestro alrededor, del entorno donde vivimos. Ciertamente se nos extrañará, ¿verdad?, tal vez. En fin, hay muchas reacciones a través de todo eso. Pero la palabra de Dios dice que el alma que peca, esa muere. ¿Qué quiere decir eso? Que ciertamente un día vamos a estar delante de su presencia y vamos a ser juzgados de acuerdo a nuestros actos, dice la palabra. De cierta forma, ¿verdad?, el alma que no es lavada, que no es limpiada en la sangre de Cristo, que no aceptó, que no se bautizó, ciertamente tiene un final triste de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Como les digo, ciertamente la muerte es un espacio nada más, es un momento. Nuestra vida incluso es
Yo lo defino también, lo trato de entender como un puente, ¿verdad? Entre dos puntos. Un puente es un paso obligatorio. Estamos caminando en ese puente, ¿verdad? Y que en algún momento vamos a cruzar del otro lado, ¿verdad? ¿Cómo estamos cruzando ese puente? ¿Cómo estamos llevando nuestra vida delante del Señor? ¿Cómo estamos haciendo las cosas? Queramos o no queramos, creamos o no creamos también. Ciertamente tenemos una etapa, tenemos un tiempo, un final en el cual tenemos que entregarle la vida al Señor porque Él nos las dio. Ciertamente es ahí donde nosotros debemos de estar listos. Por siglos, por mucho tiempo, ¿verdad? El hombre ha tratado de definir a la muerte, ha tratado de entenderla tal vez, pero por ejemplo en México en los años 50 más o menos se acuñó una ciencia que se llama tanatología, se aplicó ya como ciencia, ¿verdad? Y se trata de crear especialistas, ¿verdad? O personas de ciencia que tratan de explicar las cuestiones de la muerte. Por ejemplo, en México hay en México, ¿verdad? Se ha instituido esta como una disciplina filosófica o de ciencia, ¿verdad? En la cual dice que se trata de entender a la muerte. En griego, esa palabra viene del griego que se llama thanatos, que significa muerte, y logía, que es estudio y tratado o tratado. Eso quiere decir que tanatología quiere decir estudio tratado de la muerte. Y explica, se basa en cuatro vertientes, cuatro puntos. De acuerdo a la doctora Kübler-Ross, es una tanatóloga muy destacada en esa área y habla, el primer punto habla de lo que es la negación. Dice que la persona busca evidencias de errores médicos. Cuando una persona está, ¿verdad?, pasando el momento de aflicción, va a buscar todo lo humanamente, ¿verdad?, necesario para tratar de que ese diagnóstico, esa palabra que fue llevada a ella o a esa persona sea equivocada. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El segundo punto, entra la persona en una ira o enojo, en la cual, ¿verdad?, se expresa, ¿verdad?, con resentimiento tal vez. Oye, ¿por qué me está pasando esto a mí? Eso es cuando las personas, ¿verdad?, tienen un diagnóstico. La tanatología se encarga no de muertes, ¿verdad?, espontáneas o en accidentes. Se trata de preparar a las personas de cierta forma para enfrentar ese proceso de muerte. Hay enfermedades terminales que se les permite, ¿verdad?, llevar en ese proceso a las personas. El tercer punto es la depresión. Las personas enfrentan depresiones constantes. ¿Por qué? Porque están en una situación, ¿verdad?, en la cual están enfermos, ya no pueden hacer tal vez lo mismo que hacían antes, andan, ¿verdad?, con un desequilibrio emocional terrible. Y por último es la aceptación, ¿verdad? La persona entiende su punto, su situación, ¿verdad? Y ellos tratan de explicarlo de esta forma, de llevar al punto de que la persona entre en un momento de aceptación de la muerte. Ciertamente nosotros como cristianos, hermanos, estamos de cierta forma tratando con las situaciones de la misma forma, porque nos estamos preparando para algo. No somos tanatólogos. La tanatología tiene que ver exactamente con lo que el hombre está haciendo para evadir la sensación de muchas cosas. Y lo último que habla la ciencia es de que hace a un lado las teorías. O sea, toman esta palabra como si fuera una teoría únicamente. ¿Sabes qué? Te vas a morir y ahí va a quedar todo. La Biblia dice todo lo contrario. La Biblia habla de que nuestra vida trasciende a este tiempo, a este mundo, trasciende a nuestra época, trasciende a todo. ¿Por qué? Porque después de la muerte viene algo. Ciertamente el Señor dice que Él venció a la muerte en la cruz del Calvario. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, ¿por qué muere la gente? Ciertamente nosotros no somos, como le digo, infinitos, somos finitos. Hay un proceso, ¿verdad?, el cual ciertamente llegará la muerte, pero nosotros lo entendemos como que vamos a dormir. La palabra dice ciertamente, no todos dormiremos, dice la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros ciertamente no vamos a morir, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Nosotros vamos a dormir, que es diferente. Recordemos los pasajes en la Biblia, ¿verdad?, cuando la mujer, ¿verdad?, la niña, ¿verdad?, la hija de Jairo, estaba muerta, estaba tendida. Todos decían, ya muere, Señor, ¿qué vienes a hacer?
pero no sabían que el Señor es dueño de la vida y de la muerte. El Señor tenía control sobre todas las cosas. Entonces entra ella y corre a toda la gente incrédula. Entra al cuarto, resucitó la niña. ¿Qué es lo que pasa? El Señor es dueño de todo. Él extendió la vida a Lázaro. Él extendió la vida a reyes. Hablando, ¿verdad?, de todo lo que ha habido de acuerdo a la historia de la palabra del Señor. Y recordemos, hermanos, ciertamente aunque el mundo diga, murió el hermano fulano, murió el hermano, ciertamente, ¿verdad?, es un término. Para mí es un término. Nosotros no morimos, nosotros trascendemos a todo esto de acuerdo a la fe y la palabra que tenemos aquí en la mano. Porque el Señor claramente dijo que Él venció a la muerte. Así exactamente lo expresa. Ahora, de acuerdo a lo que dice la palabra, y el expositor aquí expone 3 puntos. Y como les digo, no somos tanatólogos, pero de cierta forma tiene uno que prepararse. La gente tiene que prepararse para enfrentar el momento en el cual vamos a ser llamados. Nosotros no tenemos, como lo digo siempre, no tenemos la vida comprada. Nuestra vida tiene un término. Y no sabemos si al salir de la casa, comiendo un plato de sopa, no sé, yendo rumbo al trabajo, yendo rumbo a algún lugar, la muerte puede llegar. No sabemos en el cual el Señor permita al ángel de la muerte que venga. No sabemos, hermanos. Por lo tanto, nuestra vida debe de estar en constante acercamiento con Dios para enfrentar ese momento de dificultad. De acuerdo a la palabra de Dios, aceptar la voluntad de Dios, eso es algo bien importante. Y esto lo vamos a encontrar en Hebreos 9, verso 27. Dice la palabra del Señor, aquí en Hebreos 9, 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Dice la palabra de Dios que va a haber un juicio, así que preparémonos, hermanos. Nosotros no tenemos la vida, como les digo, comprada. No tenemos la vida, ¿verdad?, que sea nuestra, ¿verdad? Nosotros no tenemos autoridad sobre eso. Podremos ser el hombre más rico, ser el hombre más prominente en este mundo. Pero es ahí lo triste, ¿verdad? No tenemos control sobre eso. No tenemos control sobre eso. El segundo punto es enfocar el ánimo en el presente y en el futuro. Ciertamente, hermanos, lo que nos viniera a hacer, vamos a hacer. Vamos a trabajar, vamos a seguir nuestra vida normal, ¿verdad? Pero tengamos en mente esto, de que va a haber un día, va a haber un punto en el cual tal vez nos regresemos a nuestro hogar. Tal vez la muerte nos alcance, permitida por Dios. Pero ciertamente nuestra esperanza debe estar basada y fundamentada en que nuestro Señor Jesucristo tiene el control de nuestra vida porque le hemos entregado nuestra vida. Eso es lo más hermoso, hermanos. Tener la esperanza de que un día vamos a ir con Él. Como les digo, si hay algo seguro en esta vida, es la muerte. Lo más seguro es de que un día vamos a dormir. Vamos a ir con el Señor. Enfocar el ánimo, dice, en el presente y en el futuro. La base bíblica de esto se encuentra en 1 Corintios, verso 15. 1 Corintios 15, versos 50 al 54. Dice, pero esto digo, hermanos, hablando Pablo a los Corintios, dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. ¿Qué quiere decir esto? Que este cuerpo, ¿verdad?, se volverá polvo. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, es lo que dice la palabra. Dice, no todos dormiremos. El que muere en Cristo no muere, duerme, dice la palabra. Pero todos seremos transformados, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ciertamente, nosotros esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice la palabra, que en un abrir y cerrar de ojo, muchos cristianos desaparecerán de este mundo, de acuerdo a la palabra. Segundo punto, si hay alguien
que ya durmió en el Señor, no murió, durmió en el Señor, esa es la palabra y la expresión correcta. Dice que, aquí como dice el verso 51, aquí os digo un misterio, o sea, es algo importante. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Tanto las personas que durmieron como las que estemos vivas, si el Señor nos permitiera estar de pie todavía cuando Él venga, dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero. O sea, las personas que estaban dormidas van a irse primero. Dice, de ahí todos los que quedamos, dice, en un abrir y cerrar de ojos, dice a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Dice, porque es necesario que esto incorruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Qué quiere decir la inmortalidad? Que ya no hay muerte. Lo inmortal quiere decir que es eterno. El Señor puso eternidad en el hombre y eso se llama el alma. Hay algo eterno, pero ¿a dónde va el alma cuando muere? El cuerpo se va a la tierra. El espíritu lo recoge el Señor porque es el soplo de vida de Él. Pero ¿qué pasó con el alma? ¿A dónde va? ¿A dónde va tu alma? ¿A dónde va mi alma? He ahí el dilema, he ahí la pregunta del millón. Y hasta esta pregunta, mi amigo, mi amiga. ¿A dónde va tu alma cuando mueras? ¿A dónde va el alma, tu alma, cuando el Señor decida enviar al ángel de la muerte y decir, ¿sabes qué? Ve por fulano, ve por mengano. Porque todo el tiempo está sucediendo eso. Dios permite la muerte. El ángel que cuida de ti se hace a un lado y viene el ángel y cumple el cometido, de acuerdo a lo que el Señor manda. Recuerda esto, la vida le corresponde solamente a Dios. Quien vive y quien muere. A quien le extiende su misericordia también. Eso es de Él, únicamente de Él. Dice, el 54 dice, y cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria, dice. Y aquí expresa con cierto ánimo así, dice, así como diciéndole en su cara a la muerte, dice, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ciertamente, los sepulcros, ya ve cómo están, ¿verdad? En los montículos donde la gente los adorna, ¿verdad? Y los pone. Hay gente que ha tenido mucho dinero y casi hacen una casa, ¿verdad? Donde hacen como un altar, ¿verdad? Donde la persona está, entre comillas, descansando. Esa es como una victoria para la muerte. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí que se expresa, oh muerte, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Es como una serpiente que muerde, como ¿verdad? Como algo que pica, que lastima, que corta. Eso es la muerte. Pero el Señor dice que Él vino a dar vida. Por lo tanto, aunque una situación venga a la vida del hombre, estando en Cristo, no muere, duerme. Es lo que dice la palabra de Dios. El tercer punto es llegar al punto de consolación como cristianos, como hermanos, como hijos del Señor, como herederos, como personas que creemos en que hay algo después de la muerte, algo grande. Debemos de entrar en un punto de consolación. El punto es vamos a analizarlo, está en Juan, libro de Juan, verso 11, en el verso 25 al 27. Dice, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Fíjese la pregunta que hace. Mismo Jesús estaba haciendo esta pregunta. ¿Crees esto? Le dijo, Señor, sí. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Ciertamente, hermanos, estaba hablando con Marta, la hermana de Lázaro. Ciertamente, hermanos, el Señor estaba hablando aquí claramente acerca de que el Señor es la resurrección y la vida. Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees en el Señor Jesucristo? La pregunta del millón es una, ¿a dónde va tu alma? La segunda, ¿crees en el Señor Jesucristo? Esa es
nuestra consolación. Recordemos lo que pasó con Lázaro, tenía 3 días de muerto. Ya apestaba, según lo que hablaba la gente alrededor de Lázaro. Pero más sin embargo llega el dador de la vida. Se llama Jesucristo, ese es su nombre. No es mi Diosito, no es mi esto, mi aquello. No, es Dios, es un Dios todopoderoso. Jesucristo es su nombre. Y dice, yo soy la resurrección de la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Qué pregunta tan más fuerte le estaba haciendo a María, hermana de Lázaro? Pero he ahí, hermanos, esta es la mejor parte de todas, de que ciertamente un día vamos a estar delante del Señor, y no para ser juzgados, sino para estar con Él. Esa es la mejor esperanza que nosotros como cristianos debemos de tener en cuanto a esto. No ocupamos la ciencia, la tanatología, no ocupamos ese tipo de consejería, porque aleja a Dios del asunto de la ecuación, una ecuación tan importante como es el paso hacia donde vamos. Como les digo, esta vida, ¿cuánto podemos vivir? ¿Cuánto podemos vivir? Dice la palabra de Dios en un salmo que los más fuertes viven 80 años. Es una generación. 80 años, la gente más fuerte, 80 años. Ya de ahí se convierte en una carga. Una persona de 90 años ya no puede comer, ya no puede valerse por sí misma en muchos aspectos. Una vida buena, 80 años, ¿verdad? Una persona fuerte físicamente. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? ¿Cuánto tiempo, verdad? Viene después de eso, viene una eternidad. De acuerdo a la palabra de Dios, viene una eternidad. ¿A dónde vamos a pasar la eternidad? ¿Con Cristo o sin Cristo? ¿Con Jesucristo o sin Cristo? ¿En el cielo o en el infierno? Es lo más común y no es para meter miedo. Pero ciertamente, hermanos, dice la palabra aquí en Ezequiel, el alma que peca esa muere. Necesitamos, hermanos, hacer la voluntad del Señor. Hermano y amigo que estás escuchando esta predicación, si no has hecho y no has tomado tu decisión por Cristo, hazte estas preguntas. ¿A dónde va mi alma cuando muera? ¿A dónde voy a ir cuando muera? Tengo a Cristo en mi corazón. Tengo a Jesucristo en mi vida. Estoy tratando de vivir una vida conforme a lo que Él me está pidiendo. Esas son las preguntas de más del $1.000.000. Vale la eternidad, vale tu vida, vale todo. Recuerda una cosa, la vida no la tenemos comprada. Nosotros sabemos dónde nacimos, pero no sabemos dónde vamos a morir. Así que te dejo esta pequeña reflexión en tu corazón y espero y te sirva. La paz de Cristo esté contigo y tu familia. Amén. Puede esparcirse en un momento. Nada traíste, nada te llevarás, solo lo que había dentro.